Buen día a todos, continuamos con manejos de elementos de control y bueno, en esta ocasión vamos a determinar cómo seleccionar o tener el dimensionamiento de un contactor para un motor. Y bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, esto se hace en base a tipos de aplicación que vamos a necesitar. Es decir, necesitamos saber qué carga se va a controlar con el contactor y qué giro tiene en particular, ¿no? ¿Para qué es? Y bueno, y el otro punto importante es la potencia y la tensión de alimentación de la bobina de control. Con estos tres parámetros nosotros podemos determinar qué contactor vamos a usar en un motor. Y bueno, ¿a qué se refiere con la categoría de empleo? Bueno, por ejemplo, en el caso particular de corriente alterna, contactores de corriente alterna, hay pues una categoría que es la AC. Por ejemplo, la AC1 es para cargas no inductivas o ligeramente inductivas, como son hornos, resistencias, etcétera. Para las AC2, para motores de anillos, arranques frenado o contracorriente, funcionamiento con sacudidas. Para la AC3, que es la más común, la AC3 son para motores de inducción jaula de ardilla, para arranque de corte del motor lanzado, se usa regularmente para elevadores, para paquetería o aires acondicionados, para controlar motores en arranques y paros, etcétera, ¿no? Y bueno, hay otras categorías, como por ejemplo la AC5A para control de lámparas, la AC5B para lámparas incandescentes, la AC6A para transformadores, etcétera. Y toda una gama de giros que tiene en categorías los contactores. Por eso es importante saber para qué se usa. Comúnmente la AC3 es para los motores de inducción jaula de ardilla. Es el más común cuando vas a controlar un motor de, de, de corriente alterna, trifásico, monofásico. Entonces es importante, el muy común es el AC3. Y bueno, tenemos por ejemplo aquí un contactor. Como ustedes saben, los contactores pues pueden controlar diferentes cosas, incluso hasta la alimentación de un variador de velocidad, de frecuencia, pues ellos se usan. Entonces, por eso es necesario saber cuál es la clasificación que se va a tener o va a controlar, qué carga va a controlar ese contactor, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona? ¿O cómo lo determinaríamos? Primero, tenemos este contactor. Si nosotros volteáramos ese contactor o a un costado, van a ver que tiene unas características. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí estas características de este contactor Siemens. Y bueno, si se observan, dice que es JEC 60947-41. Está basado en esa norma. Independientemente de eso, es importante saber cómo leer esta parte o interpretarlo. Bueno, como les dije, era importante saber qué potencia tenía o qué vas a controlar. En este caso, la potencia aquí está, donde dice kilowatts. Todo en este lado, estas son las potencias que maneja ese contactor: 4, 7, 5, 11 kilowatts. O bien, la clasificación, ¿qué clasificación es? AC3, por lo tanto es para motores de inducción jaula de ardilla, y eso es importante determinarlo. Y bueno, nosotros estamos viendo, para en este caso en particular, nosotros podemos ver que si nosotros tuviéramos un voltaje de 230 volts, aquí, de hecho aquí está, V de voltaje, 230 volts, y tenemos una potencia de 4 kilowatts, pues prácticamente estamos hablando de que estamos teniendo un motor en HPs de 5 HPs. Entonces, si yo lo contraría a 230 volts, tendría que controlar un motor de 5 HPs. Si fuera de 300 a 400 volts, pues yo tendría un valor de 7.5 kilowatts. Entonces eso equivale más o menos a 10 HPs. A 10 HPs. Si yo tuviera un valor de voltaje de 690, pues yo tendría una potencia de 11 kilowatts. Prácticamente equivale a un valor de más potencia, ¿no? Entonces, estos valores es en base a cómo nosotros vamos a determinar qué tipo de contactor vamos a usar. En el caso particular, siempre es necesario saber, por eso, la carga. Entonces, si es en este caso este contactor, pues realmente aquí no viene el valor. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos voltajes de 220 volts y aquí es 230. Voltajes de 300, de 440, y aquí es de 300 a 480. Esto comúnmente es para esta normatividad es para un control de 380 volts, que es en Europa, que es europeo prácticamente. Entonces por eso no viene ese rango. 690 pues no es común que manejemos ese voltaje en México. Entonces este contactor, pues de aquí no viene el valor determinado para saber de qué capacidad de potencia, si es de
4 kilowatts, que equivale a 5 HPs, 7.5, que equivale a 10 HPs, o 11 kilowatts. Entonces es muy importante de esa manera determinarlo, y como ustedes saben, resumiendo esto, pues para seleccionarlo es necesario saber el tipo de uso o clase. En este caso AC3 es para controlar un motor, como les habían dicho. Después saber la potencia en HPs, en kilowatts, en el sistema YEC, en HPs, en EMA. Entonces aquí es donde vienen esos valores. En este caso les digo, aquí vienen todos los valores 4, 7, 5, 11, expresado en kilowatts. Tendríamos que nosotros pasarlos a HPs dependiendo de la carga que nosotros vamos a controlar, para que nosotros pudiéramos detener un valor, y intersectado con los voltajes 230, 300 a 400 volts, 690, y de esa forma nosotros ya podemos determinar qué tipo de contactor se usa. Entonces incluso aquí ustedes pueden ver que nosotros tenemos una frecuencia de 50 a 60 Hz, pero eso es importante, por eso manejar las placas de los motores y saber determinar la clasificación de los contactores y todos los elementos de protección es muy importante. En alguna vez nos tocó en un proyecto, pues incluso la comercial mexicana aquí en México, solicitó muy puntual que le hiciéramos un cálculo de todas las protecciones. Hubo muchas revisiones. ¿Por qué? Porque ellos tenían que asegurarse de que su sistema o instalación eléctrica automatizado pues estuviera muy protegido, que no tuviera ningún percance a la larga, que estuvieran totalmente seguros. Entonces su asesor eléctrico prácticamente hizo mucho énfasis en la selección de los elementos. Por eso es necesario calcular las protecciones de los guardamotores, los ITM, los contactores, saber bien para qué es el uso, sus clasificaciones. Esto es muy importante porque eso es lo que determina prácticamente la seguridad para las empresas, y es lo que el asesor fue muy puntual al seleccionar todos esos equipos, esos elementos de control. Por eso es la importancia. Y bueno, con estos elementos nosotros podemos determinar qué tipo de contactor se puede usar dependiendo de la carga, ¿no? Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.